El pobre de derecha, bajo el subtítulo La venganza de los bastardos. Es un libro del sociólogo brasileño Jesse Souza, fenómeno político novedoso en el mundo occidental, y es por qué la extrema derecha encuentra terreno fértil en los más empobrecidos. Suele enfocar su causa a los medios digitales. ¿Cuáles son las ansiedades de las clases populares? ¿Por qué los pobres votan a la derecha radical que los perjudica? No es la dimensión económica, sino la dimensión moral la que mueve conciencias. Y las causas morales no son las que suponemos. El reconocimiento social de nuestra dignidad lo perseguimos todos, pero hasta dónde esto es usado por la derecha para hacerle creer a los pobres que históricamente han sido explotados que ellos van a ser sus redentores. ¿Qué les hace pensar eso? ¿El falso conservadurismo moral o las heridas morales? ¿Por qué tantos pobres buscan creencias religiosas conservadoras y no otras, por ejemplo? Las respuestas nos llevan al mismo terreno moral. Habla del síndrome del Joker, el ciudadano empobrecido y humillado. Malos salarios, trabajo precario, culto a los ricos, odio a los pobres, desorientación. Y ante esta realidad insoportable sucumbe a la fantasía inevitable. Ante esta soledad y aislamiento sin que nadie los proteja. El truco es convencer al oprimido de su inferioridad. Ese es el superpoder de la ultraderecha. El pobre es pobre porque quiere. Y viven engañados con el cuento de la meritocracia. Sale nuevamente el sistema de educación. Claro, para eso sirven los números y puntajes. Y ahí es donde se vinculan los medios de comunicación, manipulando y atacando el discurso multicultural para imponer su verdad, realizando difusión masiva de noticias falsas a un público que ya no sabe identificar qué es real y qué no. La mentira es un arma de guerra que no solo se utiliza contra el enemigo, sino para enfermar a la sociedad, rompiendo todos los acuerdos de la guerra. Entonces la disputa política se convierte en un juego de todo o nada, donde lo único importante es ganar. Manipular la rabia y el odio de los perdedores oculta los objetivos y la causa de la ultraderecha. Se crea la idealización del opresor.